La noche en Nippur siempre era más silenciosa dentro del Ekur, el gran templo de Enlil. Cuando el último sacerdote apagaba las lámparas del patio exterior, el sonido del viento quedaba atrapado entre los muros de adobe, como si el propio templo respirara lentamente en la oscuridad. Il-Shunadin estaba acostumbrado a ese silencio. Había pasado casi 20 años en la Casa de las Tablillas, el archivo donde los escribas copiaban registros de reyes, tributos de grano, tratados entre ciudades y listas interminables de ofrendas para los dioses. Sus dedos estaban marcados por el barro seco y la presión del cálamo. Su espalda había aprendido a doblarse sobre la arcilla húmeda durante horas sin protestar. Aquella noche, sin embargo, algo no estaba en su lugar. La lámpara de aceite proyectaba una luz débil sobre los estantes de madera donde se acumulaban cientos de tablillas. Algunas eran recientes, otras tan antiguas que la arcilla había tomado un color oscuro, casi negro. Il-Shunadin estaba catalogando un lote que había llegado esa misma tarde desde un almacén antiguo del templo. Era una tarea rutinaria: limpiar la arcilla, leer las primeras líneas y registrarlas en el inventario. La mayoría eran exactamente lo que esperaba: registros de cebada, contratos de pastoreo, listas de trabajadores. Pero entonces encontró una tablilla distinta. No estaba colocada junto a las demás. Había sido envuelta en una tela endurecida por el tiempo y sellada con una marca que Il-Shunadin no reconoció de inmediato. La giró lentamente bajo la luz. El sello no pertenecía a ningún escriba del archivo. Tampoco era de un sacerdote. Era el sello de la autoridad de Enlil. Il-Shunadin frunció el ceño. Aquello no tenía sentido. Las tablillas selladas con ese emblema no se guardaban en el archivo común. Eran documentos del Consejo Divino, registros que solo los altos sacerdotes podían leer. No debían circular entre escribas ordinarios, y sin embargo, allí estaba, olvidada o escondida. Durante unos momentos, Il-Shunadin dudó. En la Casa de las Tablillas existían reglas antiguas, repetidas desde que él era un aprendiz. El escriba copia, pero no pregunta. Pero también existía otra tradición más silenciosa: la tradición de leer primero. Con cuidado, acercó la tablilla a la lámpara. El sello estaba parcialmente roto. El tiempo había debilitado la arcilla que lo mantenía intacto. Un pequeño empujón bastó. El sello se desprendió con un sonido seco. Il-Shunadin inhaló lentamente. Ahora no había vuelta atrás. La superficie de la tablilla estaba cubierta por una escritura más antigua que la que él utilizaba a diario. Los signos eran más grandes, más profundos, como si el escriba que los había grabado hubiese querido asegurarse de que sobrevivieran al paso de muchas generaciones. Il-Shunadin comenzó a leer. Las primeras líneas lo desconcertaron. No era un himno, tampoco una oración, ni siquiera un registro de ofrendas. Era una acta, un registro de una reunión. Y los nombres que aparecían en la primera línea no eran nombres de reyes humanos. Eran nombres que los escribas solo escribían en textos sagrados: Enlil, Enki, Inanna. Il-Shunadin sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los Anunnaki, los señores que los templos llamaban dioses. Pero el texto no hablaba de ellos como dioses. No hablaba de milagros ni de poderes celestiales. Hablaba de decisiones, de ciudades, de disputas, de territorios. Il-Shunadin acercó aún más la lámpara. Una frase en particular estaba grabada con mayor profundidad que el resto. En la asamblea celebrada en Eridu, los señores acordaron que el conocimiento de los Mee no debía permanecer en manos de una sola ciudad. Il-Shunadin dejó de respirar por un instante. Los Me, las fórmulas sagradas que, según los sacerdotes, habían sido otorgadas por los dioses al comienzo del mundo.
Las tablillas decían que habían descendido del cielo, pero aquí el texto sugería algo muy distinto. Il-Shunadin continuó leyendo. Cuanto más avanzaba, más extraña se volvía la historia. Los Anunnaki discutían, se contradecían, bebían, negociaban, incluso se acusaban entre ellos. Nada de aquello parecía una asamblea de dioses, parecía un consejo de gobernantes. La lámpara crepitó. El aceite estaba a punto de agotarse. Il-Shunadin levantó la mirada hacia la oscuridad del archivo. Durante siglos, los escribas habían copiado himnos que hablaban de los dioses descendiendo del cielo para entregar el orden del mundo. Pero esta tablilla contaba otra cosa. Contaba que el orden había sido discutido, negociado, tal vez incluso impuesto. Il-Shunadin volvió a mirar la arcilla. Entonces notó algo que no había visto antes. En el borde inferior de la tablilla había un pequeño signo adicional. No formaba parte del texto principal. Era una nota, una advertencia escrita por otro escriba. El signo era claro, muy claro. No copiar. Il-Shunadin permaneció inmóvil. Durante un largo momento, el único sonido en la sala fue el chisporroteo de la lámpara agotándose. Luego hizo algo que ningún escriba del templo debía hacer jamás. Tomó una tablilla fresca, humedeció la arcilla y comenzó a copiar. Cuando Il-Shunadin volvió a inclinarse sobre la tablilla sellada, el templo ya estaba completamente sumido en la noche. Afuera, el viento arrastraba arena por los patios de Lekur, pero dentro de la casa de las tablillas el aire permanecía inmóvil, pesado con el olor de arcilla húmeda y aceite quemado. El escriba continuó leyendo. Las primeras líneas del registro describían la reunión celebrada en Eridu, la ciudad del sur que los sacerdotes llamaban el lugar donde comenzó la realeza. En los himnos, Eridu era presentada como una ciudad fundada por los dioses. Sin embargo, el tono de la tablilla era diferente. No hablaba de fundación divina, hablaba de administración. El texto enumeraba a los participantes de la reunión como si fueran gobernantes que supervisaban territorios distintos. Enlil estaba mencionado primero. Il-Shunadin conocía ese nombre desde su infancia. Enlil era el señor del viento, el dueño del templo en el que él trabajaba, el dios que otorgaba legitimidad a los reyes. Pero la tablilla no lo describía como una fuerza celestial. Lo describía como el señor de Nippur, el encargado de mantener el equilibrio entre las ciudades. Después aparecía Enki, señor de Eridu. En los mitos, Enki era el guardián de la sabiduría, el dueño de las aguas profundas y del conocimiento oculto. Sin embargo, en esta tablilla su papel parecía mucho más concreto. Era el custodio de algo llamado los Emee. El texto afirmaba que los Emee estaban guardados en la casa del Abzu de Eridu y que su control determinaba el orden de las ciudades. Il-Shunadin pasó el dedo suavemente por la línea. Los Mee siempre habían sido descritos como decretos divinos. Las leyes del mundo, las artes de la civilización, los conocimientos que hacían posible la vida urbana. Pero aquí no parecían ser bendiciones celestiales. Parecían recursos de poder. Luego aparecía un tercer nombre, Inanna de Uruk. Il-Shunadin conocía bien las historias sobre ella. Los sacerdotes decían que era la más peligrosa de los dioses, ambiciosa, impredecible, capaz de llevar a una ciudad a la gloria o a la ruina. En los himnos se la describía como una diosa guerrera, dueña del amor y de la destrucción. La tablilla, sin embargo, la presentaba de otra manera, como la gobernante de una ciudad en ascenso. El texto mencionaba que Uruk había crecido rápidamente en población y comercio. Sus muros se ampliaban cada año y sus caravanas llegaban cada vez más lejos. Eso había provocado tensiones. Il-Shunadin siguió leyendo. La reunión en Eridu había sido convocada porque el equilibrio entre las ciudades estaba cambiando. Durante generaciones, el conocimiento de los Eme
Había permanecido bajo la custodia de Enki, ¿no? Desde Eridu se distribuían las normas que organizaban la vida de las ciudades, los rituales, las técnicas de construcción, los sistemas de gobierno, incluso las prácticas de escritura. Pero ahora Uruk exigía una parte de ese conocimiento. La tablilla describía la discusión con una franqueza que Il-shunadin nunca había visto en un texto sagrado. Inanna había llegado a Eridu con una delegación de nobles y soldados, no como una suplicante, sino como una negociadora. Había argumentado que Uruk ya no era una ciudad menor. Sus campos producían más grano que los de muchas ciudades antiguas. Sus artesanos fabricaban herramientas y tejidos que se comerciaban a lo largo de los ríos. Y sobre todo, su población crecía con rapidez. Uruk necesitaba acceso a los ME para organizar ese crecimiento. La respuesta de Enlil había sido cautelosa. El registro indicaba que había advertido sobre el peligro de dividir el conocimiento. Si los ME se fragmentaban, cada ciudad podría interpretarlos de manera distinta, y el orden establecido entre los reinos podría romperse. Enki, por su parte, había guardado silencio durante gran parte de la discusión. Solo habló al final. Sus palabras estaban registradas con claridad. El conocimiento que no circula se vuelve inútil. Il-shunadin levantó la cabeza lentamente. Aquella frase no sonaba como una declaración divina. Sonaba como el razonamiento de un administrador experimentado. Continuó leyendo. El resto del texto describía el ambiente de la reunión con detalles inesperados. Había vino, mucho vino. Las delegaciones habían permanecido en Eridu durante varios días. Los banquetes se celebraban cada noche en el patio del Apsu, mientras los escribas registraban conversaciones y acuerdos. Las discusiones no siempre eran ceremoniosas. La tablilla mencionaba acusaciones directas entre delegaciones, rivalidades entre ciudades y negociaciones que continuaban hasta bien entrada la madrugada. Il-shunadin frunció el ceño. En los templos, los Anunnaki eran descritos como seres perfectos, eternos, distantes de las debilidades humanas. Pero aquí aparecían de una forma completamente distinta. Ambiciosos, estratégicos, a veces imprudentes, a veces calculadores. El escriba miró nuevamente la línea donde aparecía la advertencia, no copiar. Ahora entendía por qué. Si aquella tablilla circulaba entre los escribas del templo, cambiaría la forma en que muchos veían a los llamados dioses. No eran figuras lejanas que gobernaban el mundo desde el cielo. Eran señores de ciudades. Y las ciudades, como Il-shunadin sabía muy bien, siempre estaban llenas de disputas. La lámpara volvió a chisporrotear. Quedaba poco aceite. Il-shunadin miró la tablilla fresca donde estaba copiando el texto prohibido. Sus manos se movían con rapidez ahora, porque una pregunta comenzaba a formarse en su mente. Si esta tablilla describía una reunión política, ¿qué decían las otras tablillas selladas que nadie debía copiar? La casa de las tablillas de Nippur era más antigua que muchos de los muros de la ciudad. Nadie recordaba cuándo se había construido el primer archivo. Los sacerdotes decían que existía desde los días en que la realeza descendió del cielo, pero los escribas sabían que los edificios, como los hombres, siempre tenían una historia más larga y más complicada. Il-shunadin había entrado allí siendo un niño. Recordaba la primera vez que cruzó la puerta de adobe, guiado por su maestro. En aquel entonces pensó que el lugar era infinito. Filas y filas de estantes llenaban las salas interiores. Tablillas de todos los tamaños descansaban en pilas cuidadosamente organizadas, cada una marcada con signos que indicaban su contenido y su origen. Algunas eran pequeñas, simples registros de comercio. Otras eran grandes, cubiertas con líneas de escritura tan densas que parecían tejidos de signos. En las salas más profundas estaban las tablillas antiguas.
las que los escribas copiaban una y otra vez para evitar que el tiempo borrara sus palabras. Durante años, Il-Shunadin había aprendido las reglas del archivo. Cada tablilla debía ser catalogada, cada copia debía conservar la forma exacta de los signos, y cada texto debía colocarse en su estante correspondiente. Pero existía una zona del archivo donde esas reglas cambiaban: la sala interior, una cámara pequeña situada detrás del santuario menor del templo, protegida por una puerta de madera gruesa y un sello de arcilla que se renovaba cada luna. Solo los sacerdotes principales podían entrar allí. Los escribas la llamaban en voz baja la sala sellada. Il-Shunadin nunca había cruzado esa puerta, pero siempre había sabido que las tablillas más antiguas del templo estaban guardadas allí. Las tablillas que hablaban del comienzo de las ciudades, de los primeros reyes, de los días en que los Anunnaki caminaban entre los hombres. Ahora, mientras copiaba la tablilla prohibida bajo la luz temblorosa de la lámpara, Il-Shunadin comprendía algo inquietante. El texto que tenía frente a él no provenía de la sala sellada. Había llegado desde un almacén ordinario. Eso significaba que alguien la había sacado de su lugar original, o que nunca había estado allí. Il-Shunadin siguió copiando. La tablilla continuaba describiendo la reunión en Eridu con un nivel de detalle que ningún himno religioso contenía. El escriba que había registrado los acontecimientos parecía haber estado presente. Anotaba el orden de las intervenciones, las pausas en las discusiones, incluso las reacciones de los asistentes. En un momento del texto, el registro mencionaba un silencio prolongado durante la reunión. Inanna había terminado de hablar. Su delegación permanecía detrás de ella, inmóvil. Enki observaba desde su asiento, y Enlil, según el escriba, permanecía de pie cerca de la entrada del patio, mirando hacia el canal que conectaba el templo con el río. El escriba había añadido una breve observación. El señor de Nippur no respondió de inmediato. Il-Shunadin levantó las cejas. Era un detalle extraño. Los himnos nunca describían a Enlil dudando. Sin embargo, aquí aparecía como un hombre que medía cuidadosamente sus palabras. El texto continuaba. Finalmente Enlil habló. No rechazó la petición de Uruk, pero tampoco la aceptó. Propuso algo diferente, un período de prueba. Durante un ciclo de cosechas, una parte de los M sería compartida con Uruk para organizar sus templos y sus talleres. Después de ese tiempo, los señores volverían a reunirse para evaluar las consecuencias. La propuesta parecía razonable, pero la reacción de Inanna no fue de satisfacción. El escriba registró que había sonreído. Una sonrisa breve, como si la respuesta de Enlil confirmara algo que ya sabía. Il-Shunadin sintió un leve malestar al leer esa línea. Había algo en el tono del registro que sugería que la decisión tomada en Eridu no había terminado allí, que la historia continuaba, y que tal vez el resultado había sido muy distinto al que los señores creían. El escriba sopló suavemente sobre la tablilla fresca para secar la arcilla. Su copia estaba casi completa, pero cuando volvió a mirar la tablilla original, notó algo nuevo. En el borde superior había una pequeña marca. No era un signo del texto, era una señal de archivo. Il-Shunadin reconoció el símbolo. Se utilizaba en el templo para indicar que un documento había sido retirado de su colección original. Su corazón empezó a latir con más fuerza. Eso significaba que aquella tablilla había sido movida deliberadamente. Alguien la había sacado de su lugar. Alguien había decidido que no debía permanecer donde estaba. Il-Shunadin miró a su alrededor. Las sombras de los estantes se alargaban en la sala silenciosa. Durante generaciones, los escribas habían copiado textos que hablaban de los dioses, como si sus acciones fueran perfectas y eternas. Pero la tablilla que tenía frente a él contaba otra historia, una historia llena de negociaciones, de rivalidades,
de decisiones tomadas por hombres poderosos y, quizás, de errores. Il-Junadin pasó la mano por la superficie seca de su copia. Había terminado, pero ahora sabía que una sola tablilla no era suficiente, porque si aquella reunión en Eridu había sido registrada con tanto detalle, entonces debía existir más de un registro, más tablillas, más conversaciones, más decisiones, tal vez incluso relatos de lo que ocurrió después. El escriba miró nuevamente la marca de archivo en el borde de la tablilla. Luego pensó en la sala sellada del templo, en la puerta que nunca había cruzado. Y por primera vez en 20 años, Il-Junadin consideró una idea que ningún escriba de Lecour debía siquiera imaginar. Tal vez la historia que los templos enseñaban no estaba incompleta. Tal vez estaba ordenada cuidadosamente para que ciertas partes no se leyeran jamás. Las siguientes líneas de la tablilla no continuaban con decretos ni con resoluciones formales. En lugar de eso, el escriba antiguo había comenzado a describir lo que ocurrió después de la asamblea. Il-Junadin lo encontró extraño. En los textos del templo, las decisiones divinas siempre aparecían como hechos solemnes, pronunciados con autoridad y aceptados sin discusión. Pero en esta tablilla, el relato cambiaba de tono. La reunión en Eridu no había terminado con la decisión de Enlil, había continuado con un banquete. El patio del Apsu había sido preparado antes del anochecer. El registro mencionaba mesas bajas cubiertas con pan de cebada, dátiles, pescado seco traído del Golfo y grandes jarras de cerveza espesa. Las delegaciones de las ciudades se habían acomodado en filas, mientras los músicos tocaban flautas y tambores. Il-Junadin leyó con creciente curiosidad. El escriba que había registrado la escena no se limitaba a describir la comida. Anotaba los movimientos de los participantes como si cada gesto tuviera importancia. Enki, señor de Eridu, había abierto el banquete. El texto lo describía sentado en el extremo norte del patio, cerca de la entrada del templo. A su lado se encontraban los escribas de su ciudad, preparados para registrar cualquier acuerdo que surgiera durante la noche. Enlil había tomado asiento frente a él. Entre ambos se extendía una mesa larga donde se colocaban las jarras de cerveza que los servidores llenaban constantemente. Inanna, según el registro, había llegado más tarde. Su entrada había cambiado el ambiente del patio. El escriba anotó que los músicos interrumpieron su interpretación por un momento y que varias delegaciones se levantaron de sus asientos cuando ella apareció en la puerta del Apsu. Il-Junadin continuó leyendo. La tablilla describía a Inanna vestida con telas teñidas de rojo oscuro, acompañada por 2 oficiales de Uruk. No se sentó de inmediato. Primero caminó lentamente alrededor del patio, saludando a los delegados de distintas ciudades. Era un gesto político evidente. Cada saludo recordaba a los presentes que Uruk estaba construyendo alianzas. Cuando finalmente tomó asiento, lo hizo cerca de Enki. El escriba anotó que la conversación entre ambos comenzó antes de que los servidores terminaran de llenar las jarras. Las primeras palabras no fueron registradas, pero el escriba sí describió la reacción de Enki. Había sonreído. Il-Junadin inclinó la cabeza. En los himnos religiosos, Enki era descrito como un dios distante, siempre consciente de los secretos del mundo. Aquí, en cambio, aparecía como un anfitrión que disfrutaba de la conversación y del vino. La noche avanzó. El texto relataba que la música se volvió más fuerte y que el banquete continuó durante horas. Las delegaciones de distintas ciudades discutían entre sí mientras los escribas registraban fragmentos de conversación. Algunas de esas notas eran sorprendentemente directas. Un delegado de Lagash había cuestionado el crecimiento de Uruk. Otro había sugerido que dividir los podría provocar rivalidades entre las ciudades. El escriba incluso había anotado una discusión entre 2 oficiales de Kish sobre el control de las rutas comerciales del río.
Il-Shunadin se detuvo un momento. Nada de aquello parecía una celebración divina. Parecía una reunión de gobernantes tratando de proteger sus intereses. Entonces, llegó una parte del texto que lo hizo enderezarse. La tablilla describía un momento avanzado de la noche. La mayoría de las delegaciones ya estaban embriagadas. Los músicos tocaban más lentamente y algunos escribas habían dejado de registrar las conversaciones. Pero Inanna seguía hablando con Enki. El escriba había logrado escuchar parte de su conversación. Las líneas estaban escritas con signos más pequeños, como si el escriba hubiera querido ocultarlas entre el resto del registro. Il-Shunadin acercó la lámpara. El fragmento decía: la señora de Uruk preguntó por los que descansan en el Abzu. Enki había respondido que los estaban protegidos, que habían sido confiados a Eridu desde el comienzo de las ciudades. Pero Inanna no había insistido. En lugar de eso, había levantado su jarra y había brindado por la prosperidad de Eridu. El escriba añadió una observación breve. El señor de Eridu aceptó el brindis. Il-Shunadin frunció el ceño. Sabía lo que las historias decían sobre ese episodio. Los himnos hablaban de un momento en el que Inanna había obtenido los de Enki, pero los textos religiosos describían aquello como un acto casi ceremonial, una transferencia sagrada del conocimiento. La tablilla que tenía delante sugería algo distinto, algo mucho más humano. La conversación entre ambos continuó. El escriba anotó que Enki había ordenado traer más jarras de cerveza, luego otra, y otra más. La noche avanzó lentamente. Los músicos dejaron de tocar. Algunos delegados se retiraron a los alojamientos del templo. Pero Inanna permaneció en el patio. El texto terminaba con una frase que el escriba había marcado cuidadosamente. Cuando el señor de Eridu estuvo satisfecho con el vino, la señora de Uruk volvió a preguntar por los Il-Shunadin dejó de copiar por un momento. Podía imaginar la escena: el patio oscuro, las jarras vacías, los escribas cansados y dos de los señores más poderosos de las ciudades hablando en voz baja, mientras el resto del banquete se apagaba. Il-Shunadin volvió a mirar la tablilla. Sabía lo que venía después. Las historias del templo decían que Inanna había regresado a Uruk con los pero aquella tablilla parecía contar cómo había ocurrido realmente, y algo en el tono del registro sugería que no había sido un acto sagrado. Había sido una maniobra cuidadosamente preparada. Il-Shunadin tomó el cálamo y siguió copiando. La lámpara estaba casi vacía cuando Il-Shunadin comenzó a copiar la siguiente sección de la tablilla. El aceite formaba un círculo oscuro en el fondo del recipiente, y la llama se movía lentamente como si luchara contra el aire pesado de la sala. Pero el escriba ya no sentía cansancio. La historia que estaba leyendo se volvía cada vez más inquietante. Las líneas que seguían no describían el final del banquete. En cambio, el escriba antiguo había añadido algo que parecía una explicación dirigida a otros escribas que leerían el registro en el futuro. Era una descripción de los Il-Shunadin. Había copiado ese término muchas veces a lo largo de su vida. En los himnos del templo, los eran descritos como decretos eternos que los dioses habían establecido cuando el mundo fue ordenado. Pero aquí, el texto hablaba de ellos de una forma completamente distinta. El escriba había comenzado con una frase breve: los son las fórmulas que ordenan las ciudades. Luego seguía una lista. Il-Shunadin reconoció muchos de los términos inmediatamente. El del trono, el del templo, el de la escritura, el de la justicia, el del comercio, el del arte de construir muros, el del trabajo del metal, el de la navegación de los canales, el del gobierno de los hombres. La lista continuaba durante varias líneas.
Ilshunadin sintió un leve vértigo al leerla, porque la forma en que estaban descritos los M en aquella tablilla no era religiosa, era administrativa. Cada M parecía corresponder a un conjunto de conocimientos prácticos, técnicas, normas y procedimientos que permitían a una ciudad organizar su vida cotidiana. El escriba antiguo había añadido incluso algunas explicaciones. El M de la escritura incluía los signos necesarios para registrar contratos y tributos. El M del templo establecía la forma de los rituales y la distribución de las ofrendas. El ME de la justicia describía cómo debían resolverse disputas entre comerciantes y campesinos. Nada de aquello parecía un misterio celestial. Parecía un archivo de conocimiento. Ilshunadin continuó leyendo. El texto afirmaba que durante generaciones esos ME habían sido guardados en el Apsu de Eridu. Los escribas de la ciudad copiaban los registros cuando era necesario, pero la colección completa permanecía bajo la custodia de Enki. Eso explicaba por qué Eridu había sido durante tanto tiempo el centro de autoridad entre las ciudades del sur. Quien controlaba los ME controlaba el conocimiento que hacía posible la civilización. Ilshunadin levantó la mirada hacia las sombras del archivo. Durante siglos, los templos habían enseñado que los dioses habían entregado esos conocimientos a los hombres como un regalo. Pero esta tablilla sugería algo más complejo. El conocimiento no había descendido del cielo. Había sido conservado, protegido, tal vez incluso administrado cuidadosamente para mantener el equilibrio entre las ciudades. El escriba volvió a inclinarse sobre la tablilla. La siguiente parte del texto regresaba al banquete. Inanna seguía sentada junto a Enki. El registro describía que los servidores habían traído nuevas jarras de cerveza mientras la conversación continuaba. Enki hablaba con libertad. El escriba anotó que parecía complacido con la atención de la señora de Uruk. Inanna escuchaba con paciencia. De vez en cuando hacía preguntas aparentemente inocentes, sobre los templos de Eridu, sobre la organización de los talleres, sobre los escribas que custodiaban las tablillas del Apsu. Ilshunadin sintió un escalofrío. Era una conversación cuidadosamente dirigida. Inanna no estaba pidiendo los ME, estaba aprendiendo cómo se guardaban. El escriba antiguo había notado lo mismo. En una línea breve añadió una observación personal. La señora de Uruk escucha más de lo que habla. La conversación continuó hasta que la noche estuvo muy avanzada. Muchos de los asistentes ya se habían retirado. Solo algunos servidores y unos pocos escribas permanecían en el patio. Entonces Inanna hizo una pregunta directa. El texto la registraba con precisión. Si los ME ordenan las ciudades, ¿por qué una sola ciudad debe guardarlos? Enki respondió con calma. Dijo que el conocimiento debía permanecer donde había sido protegido desde el principio. Eridu había mantenido el equilibrio entre las ciudades durante generaciones. Cambiar eso podía traer desorden, pero Inanna no discutió. En lugar de eso, levantó su jarra nuevamente. Brindó por la sabiduría de Enki. El escriba añadió otra observación. El señor de Eridu bebió. Ilshunadin dejó de copiar un momento. Era un detalle pequeño, pero en el contexto del relato tenía un peso extraño. El escriba antiguo parecía registrar cada jarra de cerveza que Enki aceptaba, como si ese detalle fuera importante para comprender lo que ocurriría después. Ilshunadin volvió a mirar la lista de los ME. Luego pensó en las ciudades que dependían de ese conocimiento. Uruk, Lagash, Kish, Nippur. Inanna lograba llevar esos registros a su ciudad. El equilibrio entre las ciudades cambiaría por completo. Ilshunadin volvió a copiar. La siguiente línea era breve, pero estaba escrita con signos más profundos que el resto,
como si el escriba hubiera querido asegurarse de que nadie pasara por alto lo que iba a suceder. Y cuando la noche estuvo avanzada, la señora de Uruk pidió ver los me. La siguiente sección de la tablilla era más breve, pero cada línea estaba escrita con una precisión que Il-shun Adin reconoció inmediatamente. El escriba que había registrado aquellos acontecimientos sabía que estaba describiendo algo importante. Muy importante. Il-shun Adin continuó copiando. El texto decía que cuando Inanna pidió ver los me, Enki no respondió de inmediato. Según el registro, el señor de Eridu permaneció en silencio durante un momento, observando el patio casi vacío del Apsu. El banquete había terminado. Las últimas lámparas ardían lentamente. Solo algunos servidores y escribas permanecían cerca de las columnas del patio. Enki finalmente respondió. Dijo que los M estaban guardados en la cámara interior del Apsu, protegidos por escribas y sellos que ningún visitante podía romper. La respuesta parecía definitiva, pero Inanna no insistió. El registro indicaba que sonrió. Luego habló con una voz tranquila que el escriba describió como demasiado tranquila para la hora avanzada de la noche. Dijo que no deseaba llevar los me consigo, solo deseaba verlos. Decía que había escuchado durante toda su vida que los conocimientos que ordenaban el mundo estaban guardados en Eridu, y que, como señora de una ciudad importante, tenía derecho a comprender cómo se conservaban. Il-shun Adin frunció el ceño mientras copiaba. La petición parecía razonable, pero el escriba antiguo había añadido otra observación breve. La señora de Uruk sabía lo que pedía. Enki volvió a beber antes de responder. El registro mencionaba que levantó su jarra lentamente, como si estuviera considerando la petición con más cuidado del que realmente mostraba. Luego llamó a uno de los escribas de Eridu. Le ordenó que trajera algunas tablillas del archivo del Apsu. No todas, solo una selección. Tablillas que mostraran la naturaleza de los me. El escriba se retiró. Il-shun Adin podía imaginar el momento. Las sombras del patio. Los pasos alejándose por el corredor del templo. Y Enki, tal vez demasiado confiado, esperando que la curiosidad de Inanna quedara satisfecha con una simple demostración. El escriba de Eridu regresó con varias tablillas envueltas en tela. Las colocó sobre una mesa baja frente a Enki. El registro describía cómo Inanna se inclinó hacia adelante para observarlas. Il-shun Adin sintió que su respiración se volvía más lenta mientras copiaba, porque las siguientes líneas revelaban algo inesperado. Inanna no se limitó a mirar. Hizo preguntas, muchas preguntas. Preguntó cómo se organizaban las tablillas, quién tenía permiso para copiarlas, qué escribas podían acceder al archivo del Apsu. El escriba antiguo anotó cada respuesta. Anotó también que Enki parecía cada vez más relajado. El vino seguía llegando. La conversación se volvió más ligera. En algún momento Enki comenzó a explicar los me como si estuviera dando una lección a un aprendiz. Mostró las tablillas. Describió sus contenidos. Incluso permitió que Inanna las tocara. El escriba añadió una línea breve. La señora de Uruk escuchó sin interrumpir. Pero Il-shun Adin comprendía lo que estaba ocurriendo. Inanna no estaba admirando el conocimiento, estaba aprendiendo cómo tomarlo. La noche avanzó aún más. Finalmente Enki se levantó. Dijo que la hora era tardía y que el archivo debía ser sellado nuevamente. Ordenó a los escribas que devolvieran las tablillas al Apsu, pero el registro indicaba que en ese momento Inanna hizo una última petición. Pidió permiso para llevar copias, no los originales. Solo copias para que los escribas de Uruk pudieran estudiar el orden de los me. Enki dudó. Por primera vez en toda la conversación, el escriba antiguo registró una pausa prolongada. Il-shun Adin dejó el cálamo suspendido en el aire mientras leía, porque la siguiente línea parecía casi una confesión.
El señor de Eridu pensó que las copias no cambiarían nada. La decisión se tomó allí mismo. Enki autorizó a sus escribas a preparar duplicados de ciertas tablillas. Tablillas seleccionadas. No todas, solo las necesarias para que Uruk organizara sus templos y talleres. Los escribas de Eridu comenzaron a trabajar esa misma noche. El registro mencionaba que varias tablillas fueron copiadas antes del amanecer. Luego fueron envueltas y entregadas a los mensajeros de Uruk. Inanna las recibió con una reverencia formal. Agradeció a Enki por su generosidad, pero el escriba antiguo añadió una última línea que parecía escrita después de los acontecimientos. Una línea breve, una línea que sonaba menos como una descripción y más como una conclusión. Así fue como los salieron de Eridu. Ilshu-nadin dejó el cálamo sobre la mesa. Durante generaciones, los templos habían contado una historia distinta. Decían que Enki había entregado voluntariamente los a Inanna como un gesto divino para expandir la civilización. Pero esta tablilla mostraba algo muy diferente. No había sido un acto sagrado. Había sido una negociación mal calculada. Y una mujer muy inteligente había aprovechado la oportunidad. Ilshu-nadin miró la tablilla original una vez más. Luego, miró su copia y comprendió que el escriba que había registrado aquellos hechos había intentado dejar algo claro. Los dioses que gobernaban las ciudades no eran seres perfectos, eran gobernantes, y los gobernantes, como cualquier hombre, podían cometer errores. Ilshu-nadin tomó nuevamente el cálamo, porque si la salida de los de Eridu había cambiado el equilibrio entre las ciudades, entonces lo que ocurrió después debía haber cambiado todo el mundo sumerio. Cuando Ilshu-nadin continuó leyendo, la tablilla cambiaba de tono otra vez. Las líneas ya no describían una sola noche en Eridu. Ahora el escriba antiguo parecía resumir los años que siguieron a la salida de los La escritura era más densa, como si el autor supiera que estaba registrando un cambio que afectaría a todas las ciudades del sur. La primera frase era clara. Después de que los que llegaron a Uruk, la ciudad creció. Ilshu-nadin copió las palabras lentamente. Los templos de Nippur enseñaban que Uruk había prosperado gracias al favor de Inanna. Pero aquí, el crecimiento de la ciudad se explicaba de otra manera, con conocimiento. El texto describía cómo los escribas de Uruk comenzaron a copiar las tablillas traídas desde Eridu. Los talleres del templo estudiaron los registros del Apsu con atención. Las normas para organizar templos, mercados y talleres fueron aplicadas rápidamente. En pocos años, según el registro, Uruk cambió. Se ampliaron los muros de la ciudad. Los canales fueron profundizados para controlar mejor las aguas del río. Los talleres de metal y cerámica comenzaron a producir herramientas en mayor cantidad. Incluso el sistema de escritura de la ciudad se volvió más ordenado. Los escribas de Uruk adaptaron los signos de las tablillas de Eridu y comenzaron a utilizarlos para registrar contratos, impuestos y distribución de alimentos. Ilshu-nadin inclinó la cabeza mientras copiaba. Era evidente lo que el escriba antiguo quería mostrar. Uruk no había crecido por un milagro. Había crecido porque había obtenido la biblioteca de conocimientos más importante de las ciudades. El texto continuaba. Las caravanas comenzaron a salir de Uruk hacia el norte y el oeste. Comerciaban con piedra, madera y metales que no existían en las llanuras del sur. Los comerciantes regresaban con materiales que los artesanos de la ciudad transformaban en herramientas, armas y ornamentos. La riqueza de Uruk creció rápidamente, pero el registro también mencionaba algo más. Las otras ciudades comenzaron a observar ese crecimiento con inquietud. Lagash, Kish y Umma enviaron emisarios para preguntar cómo Uruk había reorganizado sus talleres con tanta rapidez. Los sacerdotes de Nippur recibieron informes similares. El equilibrio entre las ciudades
cuidadosamente mantenido durante generaciones, comenzaba a cambiar. Il-Shunadin leyó la siguiente línea con atención. Los señores recordaron entonces la reunión en Eridu. El texto explicaba que la decisión de compartir los ME había sido tomada como un experimento, un período de prueba. Pero el resultado era evidente. Uruk se estaba convirtiendo en la ciudad más poderosa de la región. La tablilla mencionaba incluso rumores. Algunos decían que los escribas de Uruk estaban copiando todos los no solo aquellos que Enki había autorizado compartir. Otros afirmaban que los talleres del templo habían desarrollado nuevas técnicas combinando distintos registros del Abzu. Il-Shunadin dejó de copiar un momento. Era una acusación grave. Si Uruk había obtenido acceso completo al conocimiento de Eridu, entonces el equilibrio que Enlil había querido preservar ya estaba roto. El escriba antiguo parecía pensar lo mismo. La siguiente sección describía una reunión posterior en Nippur. Los delegados de varias ciudades se habían reunido en el templo de Enlil para discutir la situación. El registro no describía aquella reunión con tanto detalle como la de Eridu, pero algunas líneas resultaban muy reveladoras. Un delegado de Lagash había afirmado que Uruk estaba utilizando los para dominar el comercio de los ríos. Otro había advertido que las ciudades menores pronto dependerían de Uruk para obtener herramientas y registros administrativos. Incluso algunos sacerdotes de Nippur habían expresado preocupación. Si una sola ciudad controlaba el conocimiento necesario para organizar templos, talleres y mercados, esa ciudad tendría influencia sobre todas las demás. Il-Shunadin continuó copiando. El texto mencionaba que Enlil escuchó todas las quejas sin interrumpir. Luego hizo una sola pregunta, una pregunta que el escriba había registrado con especial cuidado. ¿Los siguen en Eridu? Nadie respondió inmediatamente. Finalmente un mensajero de Kish habló. Dijo que las tablillas copiadas en Uruk parecían demasiado completas, demasiado detalladas, como si los escribas de la ciudad hubieran tenido acceso a registros que nunca habían sido autorizados. Il-Shunadin sintió un leve peso en el pecho al leer aquello, porque significaba que Inanna no solo había pedido copias, tal vez había obtenido mucho más. El registro terminaba con una breve reflexión del escriba antiguo. No era una oración ni una declaración oficial, parecía más bien una observación personal. Cuando el conocimiento cambia de ciudad, también cambia el poder. Il-Shunadin apoyó las manos sobre la mesa. La lámpara apenas iluminaba la tablilla. Pero ahora comprendía por qué aquel registro había sido marcado con la advertencia «no copiar». No era solo una historia sobre los dioses. Era una historia sobre cómo una ciudad había cambiado el equilibrio del mundo sumerio, utilizando conocimiento que antes pertenecía a todos. Y si esa historia continuaba en las tablillas siguientes, entonces quizá explicaría por qué, en los años que siguieron, las ciudades comenzaron a desconfiar unas de otras, y por qué los llamados dioses comenzaron a discutir con más frecuencia. Porque cuando el poder cambia de manos, las alianzas también cambian. Las líneas siguientes de la tablilla eran diferentes. Hasta ese momento, el escriba antiguo había descrito acontecimientos con cierta distancia, como si simplemente estuviera registrando hechos que cualquier escriba debía preservar. Pero ahora el texto tenía una tensión nueva. Il-Shunadin lo notó de inmediato. Las frases eran más cortas, más directas, como si quien las había escrito comprendiera que la situación entre las ciudades estaba acercándose a algo peligroso. La primera línea decía: cuando Uruk creció, los señores volvieron a discutir. Il-Shunadin copió las palabras con cuidado. El registro explicaba que la prosperidad de Uruk había cambiado el equilibrio que había existido durante generaciones. Las ciudades del sur ya no se miraban entre sí como iguales.
Algunas dependían ahora del comercio organizado por Uruk. Otras necesitaban los registros administrativos que los escribas de la ciudad producían. Incluso algunos templos habían comenzado a copiar las prácticas que los sacerdotes de Uruk utilizaban. Eso inquietaba a muchas ciudades, pero inquietaba aún más a Enlil. El texto indicaba que el señor de Nippur había convocado otra reunión en el Ekur. Delegaciones de varias ciudades acudieron al templo para discutir la situación. Enki también fue invitado. Il-Shunadin leyó con creciente atención. La tablilla no describía una reunión ceremonial, describía una discusión. El escriba había registrado las intervenciones de los participantes con sorprendente franqueza. Un delegado de Lagash acusó a Uruk de expandir su influencia más allá de lo acordado en Eridu. Otro representante afirmó que los escribas de Uruk estaban enseñando técnicas administrativas que antes solo se conocían en Eridu. Incluso se mencionó que algunos comerciantes de Kish preferían ahora registrar sus contratos en Uruk en lugar de hacerlo en sus propias ciudades. Las palabras del delegado de Kish fueron registradas casi completas. Si todo se escribe en Uruk, pronto todo pertenecerá a Uruk. Il-Shunadin levantó la mirada hacia las sombras del archivo. Aquella frase tenía el peso de una advertencia. El texto continuaba. Enlil escuchó todas las acusaciones antes de hablar. Cuando finalmente se levantó, el escriba anotó que el patio del templo quedó en silencio. La respuesta de Enlil fue firme. Dijo que el acuerdo de Eridu había sido claro. Uruk había recibido acceso limitado a los para organizar su ciudad, no para dominar a las demás. Si ese límite había sido superado, entonces el equilibrio entre las ciudades debía restaurarse. Il-Shunadin siguió leyendo. La tablilla indicaba que todos los presentes miraron entonces hacia Enki. Después de todo, había sido él quien autorizó la entrega de las copias. El escriba describió la reacción de Enki con detalle. No parecía preocupado. El señor de Eridu respondió con calma. Dijo que el conocimiento no era como el grano o el ganado. No disminuía cuando se compartía. Al contrario, se multiplicaba. Según sus palabras, si Uruk había aprendido a utilizar los con rapidez, eso solo demostraba que la ciudad estaba preparada para hacerlo. Il-Shunadin reconoció el contraste inmediatamente. Enlil hablaba de equilibrio. Enki hablaba de expansión del conocimiento. El conflicto entre ambos no era personal. Era una diferencia profunda sobre cómo debía gobernarse el mundo de las ciudades. El registro mostraba claramente que Enlil no estaba satisfecho con esa respuesta. Preguntó directamente si los escribas de Uruk habían recibido más tablillas de las que habían sido autorizadas. Durante un momento, nadie respondió. Finalmente, uno de los mensajeros del templo de Eridu habló. Dijo que algunas tablillas del Apsu habían sido copiadas sin autorización completa. La sala quedó en silencio. Il-Shunadin sintió que el aire del archivo parecía más pesado mientras copiaba aquellas líneas. El escriba antiguo había añadido una breve nota. El señor de Nippur no habló durante mucho tiempo. Cuando Enlil finalmente respondió, lo hizo con pocas palabras. Dijo que el orden entre las ciudades existía para evitar conflictos. Si una ciudad acumulaba demasiado poder, ese orden desaparecería. Enki respondió sin levantar la voz. Dijo que el mundo estaba cambiando. Las ciudades crecían. Los comerciantes viajaban más lejos. El conocimiento debía circular si las ciudades querían prosperar. La discusión terminó sin una resolución clara. La tablilla indicaba que las delegaciones abandonaron el templo con inquietud. Nadie había ganado la discusión, pero todos comprendían que algo importante había cambiado. Il-Shunadin copió la última línea de aquella sección. Era una observación breve del escriba antiguo.
una frase que parecía describir el ambiente que quedó después de la reunión. Desde ese día, los señores comenzaron a desconfiar unos de otros. Il-shu-nadin dejó el cálamo sobre la mesa. Durante generaciones, los himnos habían descrito a los Anunnaki como una asamblea perfecta de dioses que gobernaban el mundo con sabiduría eterna. Pero esta tablilla contaba una historia distinta, una historia de desacuerdos, de ciudades rivales, de gobernantes que veían el futuro de maneras completamente diferentes, y si aquella división continuaba creciendo, entonces el equilibrio que había mantenido la paz entre las ciudades durante tanto tiempo podría romperse. Il-shu-nadin miró la tablilla original, porque el registro aún no había terminado. Y algo en el tono de las líneas siguientes sugería que la tensión entre los señores no tardaría en producir consecuencias que ninguna reunión podía resolver. Las líneas siguientes de la tablilla estaban escritas con una mano distinta. Il-shu-nadin lo notó en cuanto empezó a leer. Los signos eran ligeramente más angulosos y la presión del cálamo había sido más profunda. Aquello significaba que el registro había sido continuado por otro escriba, quizá años después de los acontecimientos descritos anteriormente. Ese cambio ya era extraño, pero lo que decía el texto era aún más inquietante. La primera frase no mencionaba ciudades ni asambleas. Decía simplemente: en los años siguientes, el ruido de los hombres creció. Il-shu-nadin frunció el ceño. Era una expresión que aparecía a veces en los himnos, donde los sacerdotes decían que los hombres se habían vuelto demasiados y demasiado ruidosos para los dioses. Pero en esta tablilla, el significado parecía diferente. El texto explicaba que las ciudades del sur habían crecido rápidamente. Uruk ampliaba sus muros cada año. Lagash construía nuevos canales. Kish enviaba caravanas cada vez más lejos. Los campos cultivados se extendían por las llanuras entre los ríos. El crecimiento era visible para todos, pero también traía problemas. El registro mencionaba disputas por el control del agua entre ciudades vecinas. Algunos canales desviaban el flujo de los ríos hacia nuevos campos, dejando a otros sin suficiente agua para sus cosechas. Los comerciantes discutían sobre las rutas del río. Los pastores reclamaban tierras que antes habían sido utilizadas por agricultores. El escriba antiguo parecía describir una región que estaba cambiando con rapidez. Las ciudades prosperaban, pero el equilibrio entre ellas se volvía cada vez más frágil. Entonces el texto volvía a mencionar a los señores. Una nueva reunión había sido convocada, esta vez no en Eridu ni en Nippur, sino en un punto intermedio entre varias ciudades, cerca de un antiguo canal que conectaba el Tigris con el Éufrates. La reunión era más pequeña que las anteriores. Solo estaban presentes algunos de los señores principales y sus escribas. Il-shu-nadin copió la lista de nombres: Enlil, Enki, Inanna y varios gobernantes de ciudades menores. El tono del registro era distinto. El escriba parecía haber registrado solo fragmentos de la conversación, fragmentos que mostraban preocupación. Se hablaba de inundaciones irregulares en algunas regiones, de canales que no soportaban el aumento del agua durante las estaciones de lluvia, de ciudades construidas demasiado cerca de las orillas de los ríos. El escriba anotó que algunos mensajeros habían traído informes sobre lluvias intensas en las montañas del norte. Los ríos podían crecer más de lo habitual ese año. Nada de aquello era extraordinario. Las inundaciones formaban parte de la vida en la llanura. Pero algo en el registro sugería que algunos de los presentes temían que esta vez fuera diferente. Il-shu-nadin leyó la siguiente línea con atención. El señor de Eridu habló primero. Enki explicó que los canales más antiguos habían sido construidos para una población mucho menor. Las nuevas ciudades habían ampliado sus campos sin reforzar las defensas contra el agua.
Si las lluvias del norte eran intensas, algunos de esos canales podrían desbordarse. Enlil respondió que las ciudades debían prepararse. Los muros cercanos a los ríos debían reforzarse. Los almacenes de grano debían elevarse sobre plataformas más altas. El registro indicaba que varios delegados aceptaron la advertencia. Pero la reunión terminó sin decisiones formales. Cada ciudad regresó a sus territorios para preparar sus propios campos y canales. Il-Shunadin continuó leyendo. La tablilla mencionaba entonces a un hombre llamado Ziusudra. El nombre aparecía sin título ni explicación, solo una breve descripción. Ziusudra era un administrador de una ciudad situada cerca del curso inferior del río. Su trabajo consistía en supervisar los almacenes de grano y los canales de irrigación. El escriba antiguo anotó que había sido convocado por un mensajero de Eridu. El texto no describía el encuentro completo. Solo registraba unas pocas líneas, pero esas líneas eran extrañas. El mensajero había entregado un aviso que no debía ser anunciado públicamente. Las palabras estaban registradas con precisión. «Prepara un barco». Il-Shunadin se detuvo. Durante generaciones, los sacerdotes habían contado la historia del gran diluvio como un castigo divino enviado por los dioses. Pero esta tablilla sugería algo completamente distinto. El aviso no venía de una revelación celestial, venía de un mensajero que hablaba en nombre de alguien. La siguiente línea lo confirmaba. El aviso fue enviado por el señor de Eridu. Il-Shunadin dejó el cálamo sobre la mesa por un momento. Si aquello era cierto, significaba que alguien había previsto un desastre, y en lugar de anunciarlo a todas las ciudades, había decidido advertir solo a un hombre. El escriba volvió a mirar la tablilla. El texto continuaba, pero las líneas siguientes estaban parcialmente dañadas. La arcilla se había agrietado, borrando algunos signos. Solo unas pocas palabras podían leerse con claridad. Agua. Campos. Subirá. Il-Shunadin apoyó lentamente las manos sobre la mesa. Las historias del templo hablaban de un diluvio enviado por los dioses para castigar a la humanidad. Pero esta tablilla contaba otra historia, una historia en la que alguien había visto venir el desastre y había enviado una advertencia en secreto. Il-Shunadin tomó nuevamente el cálamo, porque si esa advertencia era real, entonces las líneas que seguían podrían explicar qué ocurrió realmente cuando las aguas llegaron. Las líneas siguientes de la tablilla estaban dañadas por el tiempo. Algunas partes habían sido borradas por grietas en la arcilla, pero suficiente texto sobrevivía para que Il-Shunadin pudiera seguir la historia. El escriba antiguo había comenzado aquella sección con una frase breve. El agua llegó desde el norte. Il-Shunadin copió las palabras lentamente. El texto describía lluvias intensas en las montañas que alimentaban los ríos. Durante varias estaciones, las aguas habían subido más de lo habitual, llenando los canales y empujando el caudal hacia las llanuras del sur. Al principio, las ciudades no se alarmaron. Las inundaciones formaban parte del ciclo de los ríos. Cada año traían sedimentos fértiles que enriquecían los campos. Pero aquel año fue diferente. El registro mencionaba que los canales más antiguos comenzaron a desbordarse. Algunos muros de contención cedieron bajo la presión del agua. Las ciudades que habían expandido sus campos sin reforzar sus defensas fueron las primeras en sufrir las consecuencias. Los campos quedaron sumergidos. Los graneros más bajos fueron alcanzados por el agua. Los caminos que conectaban las ciudades desaparecieron bajo el barro. Il-Shunadin siguió copiando. El escriba antiguo parecía haber reunido informes de varias regiones. Describía aldeas enteras abandonadas mientras las familias buscaban terreno más alto. En algunos lugares,
Los canales se unieron formando corrientes inesperadas que atravesaron zonas habitadas. Las barcas comenzaron a circular por calles donde normalmente caminaban comerciantes y animales de carga. Pero lo más inquietante era el tono del registro. No describía un castigo divino, describía un desastre natural que había sido anticipado por algunos, pero ignorado por muchos. La tablilla mencionaba que varias ciudades enviaron mensajeros a Nippur para informar de los daños. Los sacerdotes del templo registraron cada informe. El nivel del agua seguía subiendo. Los ríos no regresaban a su cauce habitual. Il-Shunadin leyó la siguiente línea con atención. En muchas ciudades, los hombres dijeron que los dioses estaban enfadados. El escriba antiguo añadió una observación breve después de esa frase. Pero los ríos no escuchan a los hombres. Il-Shunadin se detuvo un momento. Era una línea extraña para un escriba del templo. Parecía casi una crítica a las explicaciones religiosas que circulaban entre la gente. El texto continuaba. En algunas regiones, las aguas comenzaron a retroceder después de varias semanas. Pero el daño ya estaba hecho. Campos enteros habían quedado cubiertos por sedimentos gruesos. Las casas de adobe más antiguas se habían derrumbado. Las rutas comerciales entre ciertas ciudades habían desaparecido. Varias comunidades nunca regresaron a sus antiguos asentamientos. El registro mencionaba entonces algo que hizo que Il-Shunadin se inclinara más cerca de la lámpara. El nombre de Ziusudra aparecía nuevamente. El texto decía que el administrador había seguido el aviso recibido desde Eridu. Había reunido trabajadores para construir una embarcación grande. No era un barco destinado a viajar por el río. Era más ancho, más alto, preparado para transportar provisiones. El escriba antiguo describía que Ziusudra había cargado el barco con grano, herramientas y animales. Algunos habitantes de su ciudad se burlaron de él. Otros pensaron que se había vuelto temeroso sin motivo. Pero cuando el agua comenzó a inundar los campos cercanos, el barco ya estaba terminado. Il-Shunadin siguió leyendo. La tablilla mencionaba que cuando el nivel del agua alcanzó los graneros de la ciudad, Ziusudra y varias familias subieron a la embarcación. El barco fue liberado de sus amarras. Las corrientes lo arrastraron lejos de los canales que habían conocido durante toda su vida. Durante varios días navegaron sobre lo que antes habían sido campos cultivados. El escriba antiguo describía un paisaje extraño, palmeras sobresaliendo del agua, muros derrumbados emergiendo entre corrientes de barro, barcas improvisadas transportando personas que buscaban tierra firme. Finalmente, el nivel del agua comenzó a descender. La embarcación de Ziusudra encalló en una elevación de tierra que no había sido completamente inundada. El texto no describía aquello como un milagro. Solo decía que el lugar era más alto que las llanuras cercanas. Cuando las aguas retrocedieron, Ziusudra y los demás sobrevivientes descendieron del barco. El registro terminaba con una observación breve. Así sobrevivieron algunos cuando los ríos reclamaron las ciudades. Il-Shunadin apoyó las manos sobre la mesa. Durante generaciones, los templos habían contado aquella historia como un acto de destrucción enviado por los dioses. Pero esta tablilla contaba algo diferente, un desastre que podía explicarse por lluvias, ríos y decisiones humanas. Un desastre que algunos habían previsto y que solo unos pocos habían logrado evitar. Il-Shunadin miró la tablilla original una vez más. Sabía que la historia aún no había terminado. Porque si las ciudades habían sido destruidas por las aguas, entonces alguien debía haber decidido cómo contar esa historia después, y las líneas que seguían parecían hablar precisamente de eso. Il-Shunadin tardó un momento en continuar. Las últimas líneas que había copiado aún resonaban en su mente. La historia del agua que cubrió las ciudades era distinta a la que los templos enseñaban.
No había castigo divino en aquella tablilla, solo ríos desbordados y ciudades mal preparadas. Pero lo que seguía en el texto era aún más inquietante. El escriba antiguo había comenzado una nueva sección con una frase que parecía escrita mucho tiempo después de los acontecimientos. Cuando las aguas retrocedieron, los hombres comenzaron a hablar. Il-Junadin copió la línea. La tablilla explicaba que muchas ciudades habían perdido registros, templos y archivos durante la inundación. Los graneros se habían arruinado, los muros se habían derrumbado, y numerosos escribas habían desaparecido junto con sus tablillas. En medio de ese caos, las historias comenzaron a cambiar. Las personas necesitaban explicar lo que había ocurrido. Algunos decían que los dioses habían castigado a las ciudades por su orgullo. Otros afirmaban que el desastre había sido una prueba enviada por las divinidades. Pero el escriba antiguo parecía observar esas explicaciones con cierta distancia. En una breve anotación escribió: «Los hombres prefieren historias claras cuando el mundo se vuelve incierto». Il-Junadin sintió un leve estremecimiento. El texto continuaba describiendo cómo las ciudades sobrevivientes comenzaron a reconstruir sus templos y sus archivos. Los escribas recopilaron relatos de diferentes regiones y trataron de reconstruir lo ocurrido. Pero no todos los relatos eran iguales. Algunas tablillas hablaban de lluvias intensas. Otras describían ríos que habían cambiado de curso. En ciertos lugares, los sobrevivientes afirmaban que los dioses habían decidido destruir a los hombres. Las versiones comenzaron a mezclarse. Entonces el registro mencionaba una decisión tomada en Nippur. Los sacerdotes del templo de Enlil convocaron a varios escribas para organizar los relatos sobre la gran inundación. El objetivo era crear una historia que pudiera ser enseñada en los templos de todas las ciudades. Una historia que explicara el desastre de una forma comprensible para la población. Il-Junadin continuó copiando. La tablilla describía cómo los escribas compararon los distintos relatos y decidieron construir una narrativa común. En esa versión, los dioses habían decidido destruir a la humanidad por su ruido y su desorden. Solo un hombre había sido advertido por su piedad. Ese hombre había construido un barco y salvado a su familia y a varios animales. Después del desastre, los dioses habían permitido que la vida continuara. Il-Junadin reconoció inmediatamente la historia. Era la versión que los sacerdotes enseñaban en el templo, pero el escriba antiguo añadió algo que no aparecía en los himnos, una observación escrita en el borde de la tablilla. Así se contó la historia para que las ciudades aprendieran obediencia. Il-Junadin se quedó inmóvil. Aquella línea cambiaba todo. Significaba que la versión religiosa del diluvio no había surgido por accidente. Había sido organizada, diseñada para transmitir una lección. El escriba antiguo parecía entender lo que estaba ocurriendo. Las ciudades necesitaban orden después del desastre, y las historias sobre los dioses podían proporcionar ese orden. Si los hombres creían que los dioses podían destruir el mundo por desobediencia, entonces escucharían con más atención a los sacerdotes. Il-Junadin continuó leyendo. La tablilla mencionaba que muchos registros antiguos fueron reorganizados en los años posteriores a la inundación. Algunas tablillas fueron copiadas en nuevas versiones. Otras fueron guardadas en archivos que pocos escribas podían consultar. El escriba antiguo añadió una línea breve que parecía escrita con cierta tristeza. Las tablillas más antiguas ya no se leen. Il-Junadin levantó la mirada. En la casa de las tablillas había miles de registros, pero ahora comenzaba a preguntarse cuántos de ellos eran copias de historias modificadas y cuántos relatos originales habían quedado olvidados en salas selladas. La última parte del texto era aún más breve. El escriba antiguo explicó que algunas tablillas con registros detallados de las reuniones entre los señores
habían sido retiradas de los archivos comunes. No destruidas, solo trasladadas, guardadas en lugares donde pocos escribas podían encontrarlas. El motivo no estaba escrito, pero el escriba añadió una nota final. Los hombres recuerdan lo que se les permite recordar. Il-Shunadin dejó el cálamo sobre la mesa. La lámpara apenas iluminaba la sala. Ahora comprendía por qué aquella tablilla había sido marcada con la advertencia «no copiar», porque no solo contaba una historia distinta sobre los dioses, contaba cómo las historias mismas podían ser construidas, y si los registros del templo habían sido reorganizados después del desastre. Entonces la historia que los sacerdotes enseñaban podía ser solo una versión entre muchas. Il-Shunadin miró su copia. Sabía que aún quedaba una sección en la tablilla original, y algo le decía que el escriba antiguo había dejado una última reflexión. Una reflexión dirigida a quien leyera aquellas líneas siglos después. Tal vez a alguien como él. Un escriba que por accidente o por curiosidad había encontrado una historia que no debía copiarse. Las últimas líneas de la tablilla ocupaban apenas una pequeña sección en la parte inferior de la arcilla. El espacio restante había sido dejado deliberadamente en blanco, como si el escriba que terminó el registro hubiera querido cerrar la historia sin añadir nada más. Il-Shunadin acercó la lámpara. Los signos eran más pequeños que en el resto del texto. La presión del cálamo también era distinta. Era evidente que habían sido escritos mucho tiempo después de los acontecimientos descritos. El escriba antiguo parecía hablar directamente al lector. La primera línea decía: «Yo, el escriba que reunió estas palabras, escribo cuando los hombres ya han olvidado». Il-Shunadin copió lentamente. El autor explicaba que muchos de los registros sobre las reuniones de los señores, las decisiones tomadas en Eridu y las discusiones en Nippur ya no circulaban entre los escribas del templo. Con el paso de los años, nuevas versiones de las historias habían reemplazado a los registros más antiguos. Las nuevas generaciones de escribas copiaban himnos, copiaban relatos sagrados, pero raramente copiaban las actas de reuniones o las discusiones entre los gobernantes de las ciudades. El escriba antiguo parecía aceptar que ese cambio era inevitable. Las ciudades necesitaban relatos simples. Los templos necesitaban historias que reforzaran la autoridad de los dioses. Pero él había decidido conservar algo distinto. Había reunido fragmentos de tablillas antiguas, registros dispersos, notas de escribas que habían presenciado reuniones importantes. Había reconstruido la historia que Il-Shunadin acababa de leer. La historia de cómo los señores llamados dioses discutían sobre el poder, de cómo el conocimiento de los Me había cambiado el equilibrio entre las ciudades, y de cómo una inundación había transformado el mundo de las llanuras. Il-Shunadin continuó copiando. El escriba antiguo añadía una reflexión final. Decía que no sabía cuánto tiempo sobrevivirían esas tablillas. Los templos cambiaban. Los ríos cambiaban de curso. Las ciudades crecían y desaparecían. Pero las tablillas, si eran guardadas correctamente, podían permanecer durante generaciones. Por eso había escrito una advertencia en el borde del registro. No para prohibir su copia, sino para protegerla. No copiar. Il-Shunadin frunció el ceño mientras copiaba la explicación que seguía. El escriba antiguo afirmaba que los textos prohibidos a veces sobrevivían más tiempo que los textos comunes. Cuando un registro era marcado como peligroso o reservado, los escribas evitaban manipularlo. Lo dejaban en los estantes durante años, a veces durante siglos. En cambio, los textos populares eran copiados constantemente, y en cada copia, pequeñas modificaciones podían aparecer. Palabras añadidas, frases omitidas,
interpretaciones nuevas. El escriba antiguo parecía temer que su relato también pudiera cambiar si era copiado demasiadas veces. Por eso había decidido esconderlo entre registros comunes, sin explicación, sin comentario, solo con la advertencia que mantenía alejados a los escribas obedientes. Il-Shunadin sintió un escalofrío, porque él había hecho exactamente lo que el antiguo escriba esperaba que alguien hiciera algún día. Había ignorado la advertencia, había copiado el texto. Las últimas líneas del registro parecían dirigidas precisamente a ese lector futuro. El escriba antiguo escribió: si alguien lee estas palabras en tiempos lejanos, sabrá que los señores de las ciudades no eran diferentes de los hombres. Il-Shunadin copió la frase con cuidado. El texto continuaba. Discutían, se equivocaban, y a veces cambiaban el mundo sin comprender lo que habían comenzado. La lámpara estaba a punto de apagarse. El aceite había desaparecido casi por completo. Il-Shunadin terminó de copiar la última línea de la tablilla. Era una frase breve, una frase que parecía resumir toda la historia. Las tablillas conservan lo que los hombres prefieren olvidar. Durante varios momentos, el escriba permaneció inmóvil. A su alrededor, la casa de las tablillas seguía en silencio. Los estantes llenos de registros parecían observarlo desde la oscuridad. Había pasado 20 años copiando textos sin cuestionarlos, pero ahora sabía que entre aquellas tablillas podían esconderse muchas historias similares. Historias que mostraban a los llamados dioses no como seres perfectos, sino como gobernantes que habían tomado decisiones complejas en un mundo cambiante. Il-Shunadin miró su copia una vez más. Luego miró la tablilla original. Si devolvía el registro a su lugar y destruía la copia, nadie sabría que lo había leído. La historia permanecería oculta. Pero si guardaba la copia entre los registros comunes del archivo, entonces, tal vez, algún día, otro escriba curioso podría encontrarla. Tal vez dentro de 100 años, o dentro de 1000. Il-Shunadin sopló la lámpara. La sala quedó en completa oscuridad. Y en la casa de las tablillas de Nippur, entre miles de registros olvidados, una nueva tablilla acababa de ser escondida.